Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Ernst y quiero darles una cordial bienvenida al webinar titulado Latinoamérica en Foco, una mirada desde el sistema interamericano. Este webinar se realiza en el marco del encuentro que la red del Latin American Leadership Program, perteneciente a la Universidad de Georgetown, que se realiza los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre en la ciudad de Panamá, bajo el lema Conectados para Transformar. El Latin American Leadership Program, también conocido como LALP, de la Universidad de Georgetown, acoge dos programas de liderazgo, el Global Competitiveness Leadership Program, GCL, y el Innovación y Liderazgo en Gobierno, ILG, que conectan y empoderan a una nueva generación de líderes iberoamericanos socialmente responsables, innovadores, éticos y activos en los sectores público y privado y en la sociedad civil. Este año el encuentro se realizará de manera virtual, con eventos abiertos al público general y luego de manera presencial en Panamá con reuniones exclusivas para los integrantes de la red del alumni. Es para nosotros un verdadero privilegio contar con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, una de las personas más activas en la defensa vocal y efectiva de lo que está sucediendo en nuestra región. Difícil estar mejor representado. Luis Almagro fue reelegido para un segundo mandato como secretario general de la OEA el 20 de marzo del 2020. Fue primero elegido secretario general el 18 de marzo del 2015, con el apoyo de 33 de los 34 Estados miembros y una abstención. Al asumir la conducción de la OEA, anunció que el buque insignia de su administración es más derechos para más gente y que trabajaría para ser la voz de los que no tienen voz. Efectivamente, lo ha hecho de una manera extraordinaria. Su gestión al frente de la Secretaría General ha tenido como prioridad acercar la organización a las necesidades de las personas y a la nueva realidad del hemisferio y así contribuir a garantizar más democracia, más derechos, más seguridad y más desarrollo y prosperidad para todos. Como secretario general, Almagro ha priorizado la defensa de la democracia y los derechos humanos en su trabajo diario y no ha dudado en levantar su voz cuando ha ocurrido atropellos a la democracia y a los derechos humanos. De acuerdo a Diplomacia, el secretario general ocupa el primer puesto en el ranking de líderes de organizaciones internacionales a nivel mundial. También está conmigo en esta oportunidad Héctor Chamis, no solo un buen amigo y profesor en la Universidad de Georgetown, sino colaborador frecuente con columnas de opinión en varios medios internacionales. Ha sido columnista del País en Madrid y actualmente de Infobae. Es analista habitual en CNN y en NTN24, entre otras organizaciones periodísticas. Naturalmente, profesor muy involucrado con nuestras redes ILG y GCL. Bueno, entrando en materia. La información y datos sobre la región no son muy alentadoras. Hay problemas en muchas dimensiones: la democracia, derechos humanos, inequidad vacunatoria, precariedad en las instituciones de salud pública. América Latina y el Caribe es la región en desarrollo en la que el COVID ha tenido el peor impacto. Les doy unas cifras. América Latina y el Caribe representamos el 8.4% de la población mundial, pero registró el 28.7% de los fallecimientos mundiales por COVID. Tenemos la mayor contracción económica en 120 años. La tasa de desempleo es del 10.7%. Hay 44 millones de personas desempleadas. Los mercados en descenso en la participación laboral, 209 millones de personas en situación de pobreza y 78 millones en situación de extrema pobreza. De manera que los números no son muy alentadores. Vamos a tratar de darle a esta discusión, a esta conversación, un toque optimista, tratando de ver cómo canalizar este esfuerzo. Vamos a entender esta perspectiva a toda esta realidad con el señor secretario. Señor secretario, voy a compartir con ustedes preguntas que han surgido no solamente de nuestra conversación, sino de gente que nos ha tratado de canalizar esas preguntas hacia usted. La región latinoamericana ha sido una de las que más ha sufrido, como vemos, el impacto de la pandemia. En particular, nos mostró las incapacidades y asimetrías entre los distintos países y las medidas adoptadas para mitigar o hacerle frente. ¿Qué evaluación o reflexión general puede hacerse sobre el rol de los gobernantes respecto de cómo encararon las distintas respuestas? Era muy difícil para cualquier gobernante encarar algo con los efectos devastadores que tenía la pandemia y además con
las implicaciones a la vez sociales, económicas, productivas, políticas y obviamente de salud. Siempre, y lo vimos con cada una de las medidas, fue muy difícil el control de la pandemia, porque en primer lugar los latinoamericanos no tenemos un espíritu muy colmenar, o sea, no tenemos un espíritu comunitario suficientemente desarrollado como para pensar en el otro respecto a lo que estamos haciendo. Y eso trasciende cualquier gobierno anterior, actual o futuro. Nuestras sociedades están hechas muy sobre la base de la libertad libertaria y eso nos lleva obviamente a acciones, en muchos casos, que carecen de la responsabilidad suficiente para cuidar a la comunidad en su integralidad o a la gente cercana con la que interactuamos. Eso creo que ha sido nuestro primer problema. Nosotros creo que sí podemos atribuir la ineficiencia a los sistemas de salud, ineficiencia a las instituciones, ineficiencia a los sistemas de control y monitoreo, ineficiencias en las condiciones de seguridad en todos los países, pero hay una lógica que también sobre la cual se asienta toda esa ineficiencia institucional que tiene que ver con cómo los ciudadanos encaran esto. Entonces, nosotros hemos visto en medio de las cuarentenas, fiestas clandestinas de 100, 200 personas, a veces incluso más. Y prácticamente eso en todos los países, aún en los que pueden ser más considerados más responsables su ciudadanía. Por lo tanto, la acción de los gobernantes fue un poco, más bien, tratar de poner las instituciones en funcionamiento, tratar de conseguir las vacunas tan pronto como pudieran, cayera lo que cayera de arriba, tratar de que las instituciones pudieran responder un poco de la mejor forma y tratar de que la ciudadanía no perdiera la paciencia con ellos en el proceso, o que tener a la ciudadanía lo más satisfecha posible. Y eso fueron las lógicas de trabajo. No, nadie puede estar satisfecho si en una región del 8% de la población mundial tenemos el 46% de los muertos. O sea, eso es, y X, 30 y pico por ciento de los casos. O sea, cada una de estas cosas es una escalada de ineficiencia, más bien. Y en términos sociales y productivos también se ha notado que las desventajas que tiene, las vulnerabilidades que tiene la informalidad en la economía y nuestras economías informales que no tuvieron capacidad obviamente, de readaptarse rápidamente y de generar condiciones de subsistencia de la población, ni de mantener niveles productivos, y por lo tanto niveles de contracción también han sido muy fuertes, los niveles de impacto social han sido muy fuertes. Estamos en un periodo en el cual obviamente se hace más que nunca necesario, imprescindible, o sea, temas de equidad de vacunación y temas de generar condiciones a partir de las diferentes niveles de aceptación o certificación que tienen las vacunas. Entonces eso también afecta a los funcionamientos públicos y los funcionamientos sociales. Hacia el futuro es eso, o sea, la vacunación significaría la normalización. Estamos en condiciones muy desiguales entre todos los países y por lo tanto creo que lo que hay que trabajar en este contexto es un plan de equidad de vacunación para el hemisferio.
con epicentro en las capacidades de cooperación también que puedan tener los países desarrollados que cooperan con el hemisferio, pero que tenemos que diseñarlo al plan, porque si sigue siendo el esquema prácticamente el que llegue primero, va a ser muy difícil que eso resuelva las desigualdades estructurales que hay entre países y dentro de los países. Ahora, ¿usted cree solamente avanzando un poco en esto, porque es muy interesante lo que usted dice, sobre todo de la falta de cooperación, es una escalada de ineficiencia en los países de América Latina? Tenemos un país sorpresivo, el Perú, de toda América Latina, es el que posiblemente tiene los peores números, y uno se pone a pensar, ¿pero por qué? Ahora, lo que usted ofrece como solución requiere de una u otra manera la centralización del proceso. O sea, que haya algún líder en la región que diga, bueno, señores, vamos a dejarnos de nuestras diferencias y vamos a tratar de qué manera podemos resolver este un problema. Este es un problema que va más allá de política, es un problema que va más allá de cualquier otra necesidad. Esto es una crisis humanitaria, se está muriendo la gente. ¿A quién le correspondería? Obviamente no sabemos, pero ¿qué idea puede haber en el sentido de liderar? ¿Sería cuestión de algún país liderar o una multilateral? Sí, pero es que el liderazgo tiene que ser de Estados Unidos en la región, ¿no? Es inevitable, o sea, es el productor de vacunas de la región, es el país con los mayores recursos, es la primera economía del mundo y es el que tiene las instituciones más fuertes. Eso se puede apoyar también en un esquema de multilateral, como puede ser el de la Organización Panamericana de la Salud, con nuevos y adicionales recursos, porque, o sea, hay gente que critica la Organización Panamericana de la Salud, el sistema COVAX. O sea, uno hace lo que puede con los recursos que tiene. Ahora bien, si yo tengo que hacer frente a la peor pandemia de la historia de los últimos 100 años y tengo 3 pesos más, o sea, y tengo los mismos recursos humanos que tenía. Es imposible, o sea, no hay magos en las organizaciones internacionales, y eso es una realidad. Entonces, sí se puede canalizar mucho de esta cooperación a través de la Organización Panamericana de la Salud, pero el liderazgo indudable es del país productor de vacunas, del país que tiene las capacidades de hacer las donaciones, el país que tiene las capacidades, en todo caso, de esperar los pagos o de amortizar esos pagos, que a veces son un poco más difíciles para las sociedades latinoamericanas. Buscar otras vueltas, o sea, vamos a terminar como terminamos, 8 vacunas para un lado, 10 para el otro, sin terminar de resolver el tema. Y simplemente haciendo el sistema de las asimetrías y las inequidades completamente perennes en este contexto. O sea, es que uno tiene que dar la vuelta a la tabla, ¿no? O sea, y poner a aquellos que están abajo en los porcentajes, en las líneas de vacunación, arriba a la hora de recibir las vacunas. No es tan difícil, pero requiere obviamente de un liderazgo determinado a avanzar por este camino. Gracias. Sigo. Gracias, secretario, por unirse a nuestro programa y nuestros estudiantes que están en Panamá y en otros lugares mirándolo. Gracias, Ricardo, por invitarme a compartir este foro contigo. En ese sentido, cambiando un poco la mirada, hay algo que ha sorprendido a muchos observadores, y es que a pesar de las restricciones, a pesar de la pandemia, confinamiento y demás, los procesos electorales se han cumplido este año y el año pasado también. Y se han cumplido, podríamos decir, bien, en el sentido que más allá de resultados, se ha votado. ¿Qué reflexión tiene al respecto? Y en este sentido también, a partir de eso, ¿cuál ha sido la función del Departamento de Observación Electoral, las misiones de observación electoral que lo han hecho, y lo han hecho en pandemia también, hay que decirlo? Y esto reafirma, bueno, un poco su lema, moto, ¿no? De, bueno, más derechos para más gente. Y el derecho a votar es número 1 en una democracia. Sí, el DECO ha observado, el otro día lo decíamos en la Asamblea General, 18 elecciones en tiempos de pandemia. Son
obviamente procesos complicados en los cuales tanto personal de apoyo como en algunos casos observadores contrajeron el virus, y refleja mucho el trabajo de la organización en el terreno. Es un trabajo en el terreno que no se detuvo. O sea, el trabajo de observación electoral es esencialmente un trabajo en el terreno. Y es un trabajo en el terreno a veces en los lugares más remotos de cada uno de los países. O sea, a veces lugares con poca conectividad, con poca logística. Entonces, ha sido un compromiso muy grande el de la Secretaría General de la OEA, el del Departamento de Control Electoral, o sea que han tenido una capacidad de acción que ha estado absolutamente comprometida con los valores democráticos en primer lugar. Dos, asumiendo riesgos importantes. Tres, llevando adelante un trabajo de calidad. Y cuatro, haciendo saber a los países también que no era necesario poner la democracia en stand-by durante el tiempo de pandemia, ¿no? Que es un poco la discusión que hubo también en clave de derechos, pero también en temas de funcionamiento del sistema político. Eso, en ese sentido, la organización, como otras misiones que tiene en el terreno, ya sea la misión que acompaña el proceso de paz en Colombia, la misión de la frontera Belice-Guatemala, los facilitadores judiciales, son misiones que han estado en el terreno todo este tiempo, con costos fuertes desde el punto de vista personal y con compromiso para la organización. Las elecciones en tiempo de pandemia son elecciones muy particulares, ¿no? O sea, han sido en muchos casos muy polarizadas, ¿no? O sea, se han polarizado los sistemas políticos, y más allá de las visiones ideológicas que se pueden tener, tiene que ver también un poco con cómo se ha sentido la población en todo este tiempo. O sea, ya sean por las cuarentenas, los encierros, la falta de empleo, la falta de oportunidades de la economía, el estancamiento de las economías, las recesiones. Obviamente que las dinámicas electorales, los procesos de campaña han sido muy intensos, y lo cual hacía la observación electoral todavía más importante y más necesaria. El trabajo ha sido excelente, ha sido de muy buena calidad, pero con sacrificios importantes desde el punto de vista personal y profesional. Secretario, América Gracias, Latina pareciera iniciar un paulatino camino hacia la consolidación de la nueva normalidad. Sin embargo, no parece haber quedado atrás algunas costumbres. Usted lo mencionaba al principio, persiste en varios países la amenaza a grupos opositores. Otros actores fundamentales para la garantía del ejercicio de la democracia, como el Poder Judicial, son utilizados como elemento para profundizar la persecución. La corrupción no deja de mutar en distintas formas y penetra en todos los estamentos del Estado y en su relación con el sector privado. Por ejemplo, los negocios en torno a la salud, las vacunas, los vacunatorios VIP. ¿Qué acciones ha tomado en torno a estos temas la OEA, el sistema interamericano, y qué aspira a seguir logrando? De igual manera, ¿qué podría sugerir a la audiencia de futuros líderes que se están preparando para batallar con estos flagelos en el futuro? Son varias preguntas en una. O sea, el funcionamiento de la democracia en el hemisferio, obviamente, buena parte de nuestras democracias son imperfectas, algunas muy imperfectas, algunas con altos niveles de desinstitucionalización o absoluta falta de fortaleza institucional. Esto se ve en los funcionamientos políticos. Hemos visto
sí, que se han generado disfuncionalidades de un tiempo a esta parte de funcionamiento institucional. Hay una lógica de cooptación de los poderes judiciales que se ha repetido, o sea, en algunos casos, y cooptación también de poderes electorales, lo cual también genera disfuncionalidades democráticas muy claras. Lo de los poderes judiciales muchas veces tienen que ver con cómo funcionan las salas constitucionales y las respuestas que dan las salas constitucionales a los recursos que se puedan dar. O sea, podemos ver desde algunos extremos, o sea, el caso venezolano es de un extremo, porque, o sea, prácticamente tiene el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, o sea, una vez juramentado por la Asamblea Nacional, tuvo que salir del país prácticamente cada uno de los magistrados que fueron nombrados, lo cual es un despropósito absoluto y una lógica dictatorial represiva y opresiva absolutamente. Y eso sirve obviamente para avasallar todo el funcionamiento de garantías fundamentales. O sea, casos como Venezuela o Nicaragua, no existe la menor posibilidad de hacer valer ningún derecho ante ninguna corte, ante ningún juez. O sea, prácticamente no importa lo que el recurso que se interponga, no importa la argumentación jurídica, no importa los fundamentos de hecho, no importa nada. El que tiene que ir preso va preso porque es la voluntad política de que así sea, y eso lleva obviamente a la situación de existencias de presos políticos en esos países. Los otros sistemas, o sea, a veces funcionan mejor, a veces peor, pero sí hay disfuncionalidades de funcionamiento judicial. En algunos casos garantizando impunidad para los temas de corrupción, por ejemplo, para temas de violaciones de derechos humanos en otros casos, y en otros como instrumento de persecución política, como se señalaba. Lo que hace la organización, obviamente, es categorizar estos casos, denunciar estos casos y procurar las negociaciones que van desde tratar de lograr o alcanzar la liberación de presos políticos, como lo que se hizo en Nicaragua a comienzo del 2019, de liberación de más de 300 presos políticos, o tratar de inducir fortalezas institucionales. Tenemos un programa en Haití de lucha contra la corrupción, tuvimos uno en El Salvador, tuvimos otro en Honduras. La formación también de jueces en temas ambientales, las recomendaciones que hace el mecanismo de seguimiento de la Convención contra la Impunidad y la Corrupción, MESICIC, o sea, el Observatorio de Democracia, categorizando la situación de los poderes judiciales, categorizando la situación del Estado de Derecho. Y bueno, y cuando ya todo eso sobrepasa todo, o sea, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para atacar los temas Venezuela, Nicaragua puntualmente. Esos son los, digamos, los mecanismos de la cooperación de gobierno abierto, de fortalecimiento de lucha contra la corrupción, hasta la aplicación de la Carta Democrática, pasando por las recomendaciones de MESICIC, las misiones especiales para abordar esos temas. En cuanto a los liderazgos políticos latinoamericanos, o sea, uno, o sea, algo que yo siempre digo, sean buenos, o sea, que sean buenos, o sea, que sean buena gente, que traten de ser buena gente, que el liderazgo político trate de transmitir a la población que están lidiando con
con un liderazgo que quiere, que actúa de buena fe y que quiere lo mejor para su sociedad, que actúe con probidad republicana y que genere confianza. Además de eso, hoy tengo que agregar algo que a veces nos está faltando, o sea, racionalidad política. En tiempos de pandemia, no solamente, lo decía hoy de alguna manera, nuestros ciudadanos se pusieron mucho más emotivos que racionales, ¿no? Y por eso la polarización a veces de que llegan a segunda vuelta proyectos irreconciliables entre sí, o sea, que sin nada en común, ¿no? O sea, y esa irracionalidad, a veces esa emotividad de los ciudadanos, a veces se ha trasladado también a la dirigencia política, que ha tomado acciones que no condicen con la racionalidad de las cosas, o sea, ni siquiera con la racionalidad que se ha hecho antes, o sea, vamos a poner nadie. O sea, nosotros estuvimos desde el 2016 embarcados en un proceso de reforma electoral en Nicaragua. Porque las elecciones en Nicaragua generalmente lo que pasaba era que se cooptaban un par de partidos, se inhabilitaban un par de candidatos y quizás algún voto más iba a alguna urna. Eso es lo que pasaba siempre y más o menos esa era la racionalidad de las cosas. Pero, o sea, llegamos a las elecciones de este año en la cual todos los candidatos van presos, o sea, y algunos más también. Entonces, o sea, este disparador de irracionalidad en un contexto en el cual hasta se ve absurdo completamente, o sea, ¿por qué ni siquiera se siguió haciendo lo mismo? No, o sea, no es que no, se empeoró la situación en una dinámica absolutamente irracional, porque meter gente a la cárcel porque es candidato, o sea, es algo completamente absurdo. Y a veces ha pasado así con utilización de mayorías, a veces ha pasado así con los discursos de campaña, a veces se han inducido, o sea, cosas, elementos que están en el discurso de odio muy cercano a ese discurso de odio, o sea, la irreconciliabilidad de los proyectos, o sea, la enemización del adversario político. Bueno, entonces, o sea, yo digo, o sea, que las cosas sean racionales. Un liderazgo tiene que ser racional, absolutamente racional, porque tiene que alcanzar, no digo que no sienta el liderazgo, o sea, sí, está bien que sienta, pero ese sentimiento lo tiene que procesar a través de la razón para lograr soluciones que sean adecuadas. Las soluciones que nos proponen los sentimientos, las emociones a veces son demasiado fuertes y demasiado radicales, digamos, como para ser aceptables para toda una población. Entonces, es eso. Y después, o sea, ¿cómo resuelve un Estado los problemas de su país? A través de las instituciones. Entonces, cuanto más fuertes sean las instituciones, mejores van a ser las capacidades para resolver los problemas que aquejan a cualquier país. Entonces, en vez de tratar de buscar atajos para hacer las cosas, no, que se fortalezcan las instituciones, que las instituciones funcionen mejor, que tengan mejores recursos materiales, mejores recursos humanos, mejores recursos financieros incluso, y a partir de ahí se trabajen los temas sociales, económicos, productivos del país, y no tomando atajos de voluntarismo, de populismo, que definitivamente terminan a veces en el corto plazo, pero ni que hablar en el mediano y largo plazo, afectando la propia democracia en el país. No, es fascinante lo que usted menciona. Yo estoy obviamente 100% de acuerdo con todas y cada una de las cosas que dice, pero una de las cosas que yo trato de resaltar bastante es la importancia de instituciones fuertes, porque las instituciones fuertes son las que de una u otra manera le dan objetividad al proceso. O sea, los países desarrollados, los Estados Unidos y esto, habrá mucha crítica, pero al final del día, Bueno, si en cuando algo uno se puede pone estar, loco, ¿no? O sea, claro, cuando uno se pone loco es el freno que tienen, son las instituciones, un poder judicial fuerte, un control, monitoreo, accountabilidad, de esa. es lo que logra al final del día lo que los americanos llaman enforce, cómo logran que las cosas sucedan.
Ahora, los políticos que están del otro lado, pues llamémoslos de alguna manera, es lo que ellos lo saben. Y es por eso que debilitan las instituciones. Debilitan las instituciones. Entonces, lo que usted dice, sí, es un plano teórico y lo que deberíamos tratar es de entusiasmar a la gente joven, a los líderes futuros, que se metan en la política y que de una u otra manera logren la fortaleza de las instituciones, porque los mecanismos que tenemos hoy en día y observar y ejecutar son dos cosas diferentes. Y entonces el caso paténtico y patético es el caso de Nicaragua, pues es evidente, pero ¿quién puede enforce, que es la palabra en inglés, no me sale ahora la palabra en español, pero cómo lograr esto? ¿Quién los obliga a hacer lo que se debe? Nadie, porque está la hegemonía de los países, está... Entonces, lo que debería poder hacerlo, como bien usted dice, y estoy de acuerdo, es la fortaleza en las instituciones. Pero si las instituciones son débiles y ellos acentúan y trabajan a que esa debilidad continúe en un proceso de corrupción, pues... Creo que tanto en el caso de Venezuela como en el caso de Nicaragua fueron procesos graduales de erosión de instituciones, ¿no? O sea, quizás tenemos algunos países, algún país ahora que es más dramático que de deterioro institucional más acelerado, pero o sea, estos países fueron gradualmente erosionando las instituciones, esos 1000 pasos de erosión institucional, ¿no? O sea, el proceso venezolano fue probablemente el más largo, 12, 13 años, 14 años de erosión permanente de las instituciones, o sea, hasta tal punto que ninguna institución sirve para nada. O sea, el ejército no controla el territorio, se vio en Apure cuando fueron a enfrentarse a los disidentes de la FARC y se comieron una paliza. O sea, el Ministerio de Salud Pública no resuelve la salud de absolutamente nadie en la población, por más voluntarismo que tenga a veces los recursos humanos que verdaderamente tienen en muchos casos un compromiso vocacional con la salud, pero no tienen las capacidades institucionales como para hacer cosas. El Ministerio de Alimentación no alimenta a nadie, y así cada uno, o sea, cada una de las instituciones dejó de servir completamente a su propósito y no resuelve ningún tema. O sea, como decíamos hoy, el Poder Judicial es un instrumento de persecución política, o sea, todo está completamente desvirtuado desde el punto de vista institucional. Y las instituciones llegaron a eso en Venezuela o Nicaragua en un proceso de corrosión permanente durante años. Entonces, es que a veces, o sea, que cuando no se prestan atención a las alertas tempranas, o sea, el empresariado mira para otro lado porque está ganando plata todavía, o ve oportunidades en esas disfuncionalidades de ganar todavía más plata, y termina, obviamente, como termina en Venezuela, completamente acotado, completamente estrangulado y sin muchas capacidades. La sociedad civil termina siendo cooptada porque los recursos financieros que ofrecen algunos obviamente son más poderosos. El crimen organizado permea el sistema político, se arman las propias oposiciones a la dictadura en esa lógica de cooptación también. Entonces, o sea, las instituciones dejan completamente de funcionar ese es el esquema extremo, ¿no? O sea, incluso cuando arrancamos acá, el país que estaba en esa situación ya, o sea, Venezuela venía en la caída libre, pero o sea, las debilidades institucionales de Haití eran muy fuertes, por ejemplo, o sea, y eran estructurales, eran de décadas, o sea, no era algo sino que, digamos, no se había podido hacer lo suficiente para rescatarlas de donde estaban, creo que era el principal problema. Pero después estos deterioros fueron inducidos por variables autoritarias a las que no les servía el funcionamiento institucional. Gracias. Sigo. Gracias, secretario. Y un comentario antes de la pregunta que tengo. Me gustó eso de la bondad, ¿no? Porque sean buenos, la probidad, tengan probidad republicana. Digo, porque luego su relato iba en dirección de racionalidad e irracionalidad. Y la maldad es un buen camino para la irracionalidad también, en definitiva. Y ser bueno es kantiano eso, sean buenos, sean éticos. Y lo comparto.
Quiero cambiar un poquito, de alguna manera volver a derechos. Y en la literatura de derechos humanos, algunos autores hablan de generaciones de derechos humanos, que los derechos humanos han ido cambiando en su definición, en su comprensión en la historia, y así los conceptualizamos. Y usted ha expresado eso en la práctica, porque ha ampliado. Más derechos para más gente significa ampliar esferas de derechos, y ha incluido en la agenda de la OEA temas nuevos. Personas afrodescendientes, ha abordado el tema de la xenofobia, derechos de migrantes a partir de la tragedia de refugiados venezolanos fundamentalmente, pero no solo de Venezuela, pero el número de refugiados venezolanos es tal que es imperativo. Recientemente, si tiene ganas, han creado un comisionado, la función de comisionado de monitoreo y lucha contra el antisemitismo, que es una expresión de xenofobia, que en ese sentido es coherente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, hace al funcionamiento de la democracia, y creo que somos el continente más desigual de todos, no solamente en variables redistributivas, sino en variables de acceso a derechos. En ese sentido somos muy, muy desiguales. Yo pienso en mis coterráneos de Cerro Chato, Nuevo Paysandú, donde fui a la escuela, o sea, y las oportunidades que tuvo la gente de ahí fueron muy, muy limitadas. Yo veo las oportunidades de la población afrodescendiente en Uruguay, o sea, siempre vuelvo a lo mismo, o sea, hace 207 años Artigas el reglamento 206 años Artigas el reglamento provisorio para la campaña decía que, bueno, que los más infelices sean los más privilegiados, y decía que en esos grupos vulnerables estaba la afrodescendencia, la población indígena y el mestizaje. O sea, 206 años después, la población vulnerable, la pobreza en el Uruguay sigue teniendo el mismo, o sea, la afrodescendencia, que es el 8% de la población, cuenta por el 40% de la pobreza. O sea, entonces hay problemas estructurales de funcionamiento de la democracia que son gravísimos. Y verdaderamente, ¿por qué no les agrandamos tampoco los derechos que reciben? O sea, que requieren absoluta acción afirmativa, y porque hay nuevos derechos que son derechos humanos, que lo hemos visto en este tiempo de pandemia. Los derechos digitales se han transformado en derechos humanos, porque hacen a una diferencia en acceso a derechos, en las condiciones de igualdad o desigualdad que vive una sociedad, que vive la gente en el territorio, absoluta, tanto, y eso es transversal a muchos otros derechos también, o sea, así como el derecho a la salud es sustancia del derecho a la vida, o sea, los derechos digitales son sustancia para el derecho a la educación, el derecho a la salud también en este tiempo. Entonces, o sea, sí, la incorporación de los derechos digitales como derechos humanos es una absoluta necesidad en estos días, y eso lo necesitamos porque ojalá la reversión de las estructuras estratificadas que tenemos fuera más fácil. Lamentablemente, hay que seguir luchando contra eso, para generar esas condiciones de igualdad requiere mucho más lucha de lo que se aparenta y de lo que parece indicar la retórica. Sí, Si queremos mejores democracias, o sea, para que nuestras democracias no sean tan disfuncionales, para que no sea tan fácil erosionarlas, para que no sea tan fácil hacerlas desaparecer, también las condiciones de acceso a derechos de la ciudadanía tienen que ser absolutamente otras. antes de pasar a Ricardo un comentario, comparto lo de los derechos digitales porque se inscriben dentro del universo, si se quiere, ampliado de libertad de expresión. Pero muchas veces se olvida que la libertad de expresión no es únicamente para el que habla, también es para el que escucha. Y los derechos digitales son para el que quiere publicar, pero para el que tiene el derecho a leer, y a ser informado y a informarse a voluntad. Y esa es la expresión de hoy,
más acabada del derecho a la libertad de expresión, lo que los americanos llaman la primera enmienda constitucional, el derecho a la libertad de expresión. Ricardo, te dejo. Gracias, gracias. Que nos dé la capacidad de ser responsables, ¿no? A veces nos falta, o sea, esa máxima libertad también implica una máxima responsabilidad. A veces, pero a veces vemos en nuestras sociedades las dificultades que hay para ejercer ese derecho a la responsabilidad. O sea, que en principio podríamos decir es una obligación, la obligación de ser responsable, pero también es un derecho, o sea, que yo pueda tener la posibilidad de ser responsable en un contexto en el cual me llega toda la información, la sociedad no está polarizada, no hay un discurso de odio. O sea, que los elementos que yo tenga me permitan ser un ciudadano responsable y no alguien que reacciona virulentamente ante las cosas y que al primer tuit pongo las palabras asesino, corrupto, golpista, o sea, por ejemplo. Desafortunadamente hay una facilidad de manipular. Es muy fácil manipular la manera como piensa la gente, porque además el alcance es prácticamente infinito, porque las redes estas tienen una habilidad de llegar al que sea, como sea, donde sea. Entonces, a veces la ingenuidad pretende de que el mensaje es un mensaje positivo, es un mensaje veraz, pero no necesariamente lo que llega en ese mensaje es lo que debe ser, y hay un efecto de manipulación extraordinario. Y entonces genera el efecto de ola. Entonces la ola que genera todo esto, pues termina acabando con todo lo que estamos hablando. Ahora, sin embargo, vamos a tratar, o sea, a mí siempre me gusta esto, si nos seguimos excavando y vamos nosotros al fondo y al fondo y al fondo y seguimos, vamos a tratar de, ¿será posible o no dar algún mensaje positivo, optimista? Queremos, a pesar de todo, a pesar de todo lo que hemos dicho, hemos hablado de una cantidad extraordinaria de cosas, es posible tener una visión positiva y mirar para adelante. Sabemos que se han llevado adelante acciones, prácticas colaborativas, desde las instituciones que integran el conjunto de actores del sistema interamericano con el objeto de aportar soluciones a los problemas generados con la pandemia. Pero, ¿cuáles de estas experiencias ilustran mejor en su criterio esta iniciativa de cooperación? ¿Qué otros temas y perspectivas se incorporan a la agenda de la OEA en su gestión de cara al futuro? Queremos darle un mensaje a esta gente que nos ve. Señores, no tiren la toalla, todavía estamos aquí, estamos optimistas. Es que justamente, o sea, para encarar todos estos temas se requiere ser absolutamente optimista y casi diríamos absurdamente optimista. Porque nosotros, o sea, en la organización, cuando las cosas que están bien en los países son cosas que nosotros dejamos tranquilas y dejamos que sigan pasando. O sea, nosotros nos ocupamos de los problemas, de las dificultades, y ni que hablar, nos ocupamos de las crisis en primer lugar. Por eso, o sea, el trabajo nos lleva naturalmente donde hay crisis, o sea, donde hay crisis política, Nicaragua, donde hay crisis humanitaria, Venezuela, donde hay crisis migratoria, Venezuela, el Triángulo Norte, donde hay corrupción. El trabajo nos lleva hacia ahí, a tratar de solucionar esos temas. Y esto es... uno sigue avanzando siempre, y yo soy en el tema, a pesar de los éxitos y a pesar de los fracasos, ¿no? O sea, uno siempre logra determinadas dinámicas institucionales, logra que determinada denuncia libere presos políticos, logra que determinado proceso electoral no tenga validez, logra que determinadas denuncias de derechos humanos tengan una respuesta, se logra que la Corte Penal Internacional abra una investigación, se logran cosas todo el tiempo, se van logrando cosas, permanentemente se van logrando cosas. Pero los enemigos de la democracia no descansan, pero no descansan desde nunca. O sea, lo que tenemos que ser es los que defendemos la democracia, o sea,
y las instituciones que defiendan la democracia y las organizaciones que defiendan la democracia y los países sean cada vez más fuertes. O sea, porque cuando los que defienden la democracia sean más débiles que los que atacan a la democracia, va a pasar lo mismo que pasó en Grecia. O sea, un día Macedonia derrotó a Atenas y se terminó la democracia en Grecia. Punto. O sea, los que iban por otro proyecto político contrario a la democracia fueron más fuertes desde el punto de vista militar, institucional, y obviamente se terminó la democracia porque no tenía no tenía la fortaleza para imponerse o para seguir funcionando. Entonces, sí, tenemos que ser cada vez más fuertes en esa defensa de la democracia, tenemos que estar cada vez más comprometidos y tenemos que tener cada vez más vocación para esto y tenemos que obviamente tener los recursos para hacer frente a eso, si no, o sea, no podemos dar la democracia como garantía. O sea, la democracia griega duró 500 años, un día se terminó. Esta podemos decir que comenzó con la Revolución Americana y podemos decir que ha durado hasta ahora en las dinámicas continentales, llevamos 200 años, quien más, quien menos, de vida independiente. O sea, en términos cíclicos estamos en un proceso que no es tan... y en términos de la historia de la humanidad ni que hablar, que estamos en un proceso muy, muy, muy joven. Y que obviamente necesita ser afirmado permanentemente cada día. Y los enemigos de la democracia van a seguir tratando de cooptar, van a seguir erosionando instituciones, van a seguir captando liderazgos, van a seguir metiendo recursos para dar vuelta a las cosas. Y esto también en las redes. No somos todos iguales en las redes ni somos iguales ante las redes. O sea, yo, por ejemplo, no tengo $1 en toda la organización para hacer a Trolls Farm. O sea, pero mis enemigos de la democracia en el continente sí lo tienen. Invierten millones de dólares mensualmente en eso, para atacar justamente, para desestabilizar, para generar rispidez, para generar conflicto, para generar confrontación, o para impulsar determinadas soluciones no democráticas. Entonces, no somos todos iguales ante las redes, eso es cierto. El ciudadano de a pie, menos todavía, pero los liderazgos tampoco somos iguales. Y esto también, esa desigualdad está dentro de los países y entre países, ¿no? Yo creo que Héctor lo decía bien, o sea, hay una responsabilidad no solamente del que escribe, sino del que escucha. O sea, no solamente el que habla en la internet, sino el que escucha. Y nosotros, una de las maneras objetivas, porque al final de esto es muy subjetivo lo que piensa la gente, con quién me identifico, con quién no, pero las cifras no engañan. Las cifras no engañan. La realidad de los países es lo que es. Entonces, ¿hasta qué punto podemos seguir con todo esto? Y es donde estoy de acuerdo con usted cuando dice tenemos que seguir luchando. Esto es una cosa que no se puede bajar la guardia, hay que seguir hacia adelante. Y bueno, ya desafortunadamente con usted siempre pasa lo mismo. El tiempo se pasa volando. O sea, se vuelve todo demasiado emocionante, demasiado ilustrativo, demasiado, para mí siempre es una extraordinaria la oportunidad. Quisiera concluir sencillamente diciéndole que la ciudad de Panamá, sabe que estamos haciendo todo este evento en la ciudad de Panamá, es el espacio donde una vez más 10 generaciones de egresados, nosotros tratamos, es nuestra intención crear a los líderes del futuro, no solamente en la forma de líderes en todo el sentido de la palabra, líder económico, político y social, sino adicionalmente en creación o entendimiento de los gestores de gobierno. Cómo crear estas redes para que entiendan qué se puede hacer y es pues nuestra intención, es lo que llaman los americanos el sense of purpose. Entonces estamos una vez más 10 generaciones de egresados de los 2 programas más importantes de competitividad, gobierno y liderazgo, y de un probado compromiso público. Se reúnen para abordar en esta hora en Panamá una agenda de trabajo conjunta. Estamos tratando de hacer las ideas que usted menciona, hacer una agenda de trabajo conjunta que tenga impacto en la región. Por lo tanto, le pregunto, ¿qué mensaje quisiera transmitirles
para garantizar el éxito, en este proyecto a quienes llevarán adelante esta tarea. Vamos a darle a ellos la responsabilidad. Vamos a decir, señores, ya nosotros les dijimos, aquí tengo al secretario dándoles consejos. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a esta gente para que sientan la culpa o la responsabilidad más bien de seguir adelante? No, pero vuelvo al principio, porque es que sean buenos, que sean racionales y que sean institucionalistas, que no piensen en sí mismos, porque el sí mismo se agota en poco tiempo. Y queremos proyectos más sustentables para las democracias, para los estados, para nuestros países. Y esa sustentabilidad solamente la tienen las instituciones. Y lo bueno es porque, o sea, en la política se precisa tener un propósito ético, o sea, pienso humildemente, o es la manera como lo veo yo, que mejor podemos funcionar, tener un propósito ético. O sea, ¿cuál es la manera más fácil de trabajar? La manera más fácil de trabajar es apegado a los principios, principios de la democracia, del Estado de Derecho, del funcionamiento institucional, sobre la base de la certeza jurídica, sobre la base de la certeza económica, sobre la base de la certeza social. No improvisen tampoco, sepan, tengan conocimientos profundos, no sean improvisados. La improvisación no es el camino que le garantiza a la ciudadanía las certezas que necesita para vivir. Mantengan los vasos comunicantes, con la capilaridad con la ciudadanía, con la gente. O sea, sepan los sentimientos de la gente. O sea, la gente, desde el gobierno uno puede estar lo suficientemente aislado pensando que la gente está bien, cuando la gente no lo está bien. Porque puede ser que el income per cápita, el ingreso per cápita le dé muy alto, que los niveles que el Producto Bruto Interno sea el mejor, que las dinámicas productivas estén muy fuertes, pero que la gente se sienta o marginada, o pobre, o excluida, o sin certezas en su futuro, o sea, que no tiene seguridad social, que si tiene que ir si tiene un problema de salud, tiene que pagar o se muere, o sea que cuando tiene que educar al hijo no tiene dónde ni cómo. Esas cosas generan incertidumbres que no son bienvenidas. Entonces, o sea, esos vasos comunicantes con la gente, no para torcer el discurso de la gente, no para cooptar voluntades, sino para fortalecerse uno políticamente con un proyecto claro de dar soluciones reales. Secretario, no me queda más que agradecerle. Héctor, ¿tienes algunas palabras cerrando? Porque ya desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Me quedo con este componente ético señalado al final, con sean buenos, sean probos. Yo creo que esa es una buena receta para formar líderes también, ¿no? Sí. Porque la probidad se enseña también. Así que enseñemos probidad, Ricardo. Así es. Yo los quisiera dejar con algo que yo repito muchísimo, y es que el pesimista siempre ve la dificultad en cada oportunidad. El optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Así que, señores, tratemos de tener una visión optimista. Yo creo que América Latina no está en el lugar que se merece, debería estarlo, y es solamente a través de gente como ustedes que lo vamos a lograr. Y al final, yo siempre digo, si no son ustedes, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Así que, señores, estamos juntos, contamos con el señor secretario que está del lado nuestro en todo momento. Le agradecemos infinitamente su tiempo. Sabemos que la participación de usted pues, no es más que un elemento de motivación que nos ayudará en esta labor que tenemos estos próximos 3 días de seguir
energizando a las nuevas generaciones, que son las que de una u otra manera al final nos harán sentir orgullosos y satisfechos del trabajo en el cual todos trabajamos juntos. Señor secretario, infinitamente agradecido por su tiempo, por sus ideas y sobre todo por el compromiso que tiene usted con nosotros y con la región. Siempre vale la pena seguir luchando. Muchas Así gracias. es. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos, jóvenes. Nos Muchas vemos en gracias. Panamá.